Hola mis queridos hermanos, bienvenidos a Atrévete a ser diferente, un espacio para la reflexión. Y hoy vamos a continuar con el tercer tema de este seminario de vida en el Espíritu y por supuesto nos colocamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. También pedimos la protección y la intercesión de la Santísima Virgen María para que nos acompañe en oración a lo largo de este aprendizaje o de este conocimiento. Vamos a tener muchos temas más adelante, temas en los que voy a ir aclarando ciertos aspectos que han ido compartiendo o que han ido comentando mejor en estos videos. Pues bien, vamos sin prisa, vamos a hablar de este tercer tema. Ya habíamos hablado del primero, que era de dónde venimos y para dónde vamos y cuál era el plan de Dios para nuestra vida. Concluimos con un texto bíblico que estaba en Hechos 17 del 26 al 27. Y luego hablamos del amor de Dios, los falsos rostros de Dios y el verdadero rostro de Dios que es el amor. Y este amor maravilloso con el cual Dios nos hace, nos crea por amor. ¿Por qué nos crea por amor? Sencillamente porque Él quiere hacer naturaleza. Él se descubre magnánime, maravilloso, buenísimo, inmenso, grande y quiere entregar ese amor a alguien. Entonces hace naturaleza humana y hace naturaleza precisamente por Cristo y para Cristo. Por eso es que dice el texto bíblico que por Cristo fueron hechas todas las cosas y sin Él nada de lo que existe fue hecho. Así es de que Dios hace la naturaleza humana, pero primero hace la naturaleza angélica, antes de hacer la naturaleza humana. ¿Con qué fin? Con el fin de ayudar a los hombres. Esto lo vamos a ver más adelante en otro de los temas que voy a compartir. Pues bien, Dios precisamente hace al ser humano y le da algo que se llama el libre albedrío. ¿Por qué? Porque necesita el libre albedrío para poder completarse perfectamente el amor. Si no, seríamos esclavos o seríamos marionetas de Dios. Seríamos computadores programados para que hagan lo que Dios solamente quería que hiciéramos, ¿no? No dejaba la libertad. Creo que aquí es muy claro que la persona que ama tiene que dejar en libertad al sujeto al que ama. ¿Y por qué lo tiene que dejar en libertad? Pues para comprobar que libre y voluntariamente puede venir a mí y puede decirme te amo. Y eso es lo que Dios quería de nosotros, pero también de la naturaleza angélica. La naturaleza angélica tiene en esa libertad también, en ese tiempo de prueba, tiene una batalla entre sí. Esto lo puedes encontrar en un libro específico que se llama Historia del Mundo Angélico. Pues bien, tienen una batalla entre sí. Para no alargar mucho el tema, podemos concluir que termina cayendo Luzbel, precisamente renegando de Dios, porque va a crear al ser humano y porque lo va a redimir con el mismo Dios, con el mismo Cristo hecho hombre, lo va a redimir. Y Dios le dice que va a hacer a la mujer y que los ángeles le van a servir a la mujer. Cuando él escucha esto, Luzbel entonces le voltea la espalda a Dios y se deforma, convirtiéndose en demonio, y es cuando cae. El Señor lo lleva y le muestra incluso el infierno antes de que cayera y le dice, mira, si no te retractas de esto que llevas, de esta vida que llevas, allá vas a caer. Finalmente lo lleva y le muestra el infierno. Y entonces Luzbel dice, pues no me importa, ahí caeré, pero no me voy a retractar. Y ahí es cuando cae precisamente Luzbel y es echado a este mundo, a esta tierra. Esto lo puedes encontrar en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, a partir del verso 4, vas a darte cuenta que Luzbel fue arrojado a la tierra y se le dio todo un tiempo para vivir sobre la tierra y está detrás de nosotros para probar la naturaleza humana. Así es como en Edén, pues nos lo narra el Génesis desde los primeros capítulos, capítulo 1 y capítulo 2, especialmente en el capítulo 3 está la caída precisamente del ser humano a través de Eva. Se dice que Eva cae precisamente porque Adán la dejó sola. Y quien a Dios le llama la atención primero es a Adán, porque Dios dirige primero su voz al varón, antes de la mujer. Entonces le dice a Adán, ¿dónde estabas? Y dice, me escondí porque tuve miedo. Comiste del fruto que te había dicho que no comieras. Y empieza a justificarse, empieza a decir, no, es que la mujer me la dio. Y le pregunta a la mujer y dice, no, es que la serpiente me la dio. Pues bien, toda esta reparación, todo este proceso se va a dar más adelante, como lo voy a explicar, cuando lleguemos al tema de la cruz, de la salvación de nuestro Señor Jesucristo por toda la humanidad. Entonces, así las cosas, vamos a hablar hoy precisamente de pecado. Pecado significa mancha, significa distanciamiento, significa fractura, significa rompimiento, significa alejamiento de Dios.
Eso significa pecado. Claro, no es bonito hablar de pecado y de hecho seguramente muchas personas dirán, ay, claro, ya viene a decir que todo es pecado. Pues no importa lo que piensen o lo que digan, la realidad es que el pecado es mancha y esto es algo que todos nosotros podemos comprobar. Cuando llevas una relación bonita con una persona, una relación de amor, de afecto, de cariño y de pronto esa persona tal vez te pone los cachos o el cuerno, como le dicen, pues sencillamente se fractura esa relación. Inmediatamente la persona que afectada siente un dolor, siente un rechazo, siente una traición, siente un dolor profundo y a esto es a lo que llamamos pecado. Se rompe inmediatamente esa relación de amistad y eso fue lo que pasó con la naturaleza humana. Ahora bien, todos los seres humanos tenemos pecados y esto lo vamos a encontrar precisamente en Proverbios capítulo 20, verso 9. Mira lo que dice aquí tan sencillo. Dice, nadie puede decir, tengo puro el corazón, estoy limpio de pecado. Nadie lo puede decir. Y es que absolutamente nadie puede decir que está limpio de pecado. Ninguna persona, ni siquiera aquellas que escriben y que juzgan y que comentan videos de estos o de cualquier naturaleza que tal vez pudieran creerse personas santas. No, todos los seres humanos estamos llenos de pecado. De una o de otra manera pecamos con el pensamiento, con la lengua, con nuestros actos o con nuestra omisión. Y desafortunadamente queremos justificarnos con eso. De hecho, en el mismo libro de los Proverbios, en el capítulo 19, verso 3, hay un texto maravilloso que me fascina. Dice, la necedad del hombre le hace perder el camino y luego el hombre le echa la culpa a Dios. La necedad del hombre le hace perder el camino y luego el hombre le echa la culpa a Dios. Entonces al final entonces buscamos a Dios como responsable. Entonces si Dios es tan bueno, ¿por qué hizo el demonio? Y si sabía que íbamos a pecar, entonces ¿por qué? Y una cantidad de preguntas que seguramente en el lapso de todos estos programas voy a ir aclarando cada una de ellas si el Señor nos lo permite y si el Espíritu Santo me regala la luz para hacerlo. Pues bien, nos va a decir San Juan, el evangelista, en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, verso 16 y 17, nos va a hablar de pecado venial y de pecado mortal, de un pecado que no lleva a la muerte y de otro pecado que sí lleva a la muerte. ¿Qué es el pecado venial y qué es el pecado mortal? El pecado venial es aquella falta que, digamos, te opaca, te empaña un poco tu relación con Dios, como si tuviéramos un cristal aquí enfrente a nosotros y con vaho de nuestro aliento, de nuestra boca, pues se empaña un poco el cristal. ¿Se alcanza a ver a través del cristal? Sí. ¿Se ve un poquito deforme a través del cristal? Sí, se ve un poquito deforme. Ya no se ve con la nitidez que estaba el cristal absolutamente limpio. Tal vez si le ponemos las huellas de nuestros dedos, también se va a ver un poco sucio, pero se alcanza a ver todo lo que hay al otro lado. A eso le podríamos llamar el pecado venial. Pero el pecado mortal es cuando manchamos directamente el vidrio y ya no podemos ver a través de él o fracturamos ese vidrio y ya no nos sirve para ver a través de ese vidrio. Eso se llama pecado mortal. ¿Y por qué es mortal? Porque te aleja totalmente de la gracia y de la presencia de Dios. Porque hiciste de aquello un ídolo o una experiencia que te lleva a renegar rotundamente de Dios. Y en este sentido hay muchos pecados mortales que cometen los seres humanos. A partir de aquí comenzamos a ver aquello que se llama los mandamientos de Dios. Los 10 mandamientos que es los que la iglesia principalmente está hablando, que faltar contra esos mandamientos es faltar precisamente contra Dios, es faltar gravemente. Los 10 mandamientos están escritos en el libro del Éxodo, a partir del capítulo 20, verso 1 y siguientes. Sin embargo, quiero hacer una aclaración con el tema de los 10 mandamientos. Aquí hay algo que tal vez muchos no saben o no entienden. Y explicar esto para personas que no son de nuestra fe católica o de nuestra religión católica, tal vez pueda parecer un poco difícil o algunos lo piensan que es absurdo, pero es así en nuestra Santa Iglesia Católica. Santa porque Cristo es santo, no porque nosotros seamos santos, es porque Cristo es santo. Pues bien, la Iglesia ha determinado reunir los 10 mandamientos y establecerlos, fijarlos puntualmente, sacarlos de este texto o de otros textos de la misma palabra de Dios, que a propósito es la Iglesia quien le ha dado el nombre de palabra de Dios a la santa palabra de Dios. Y esto está desde muchísimos años atrás, cuando se le dio el nombre de palabra de Dios, antes de que existiera el cristianismo no católico.
Pues bien, nosotros en la palabra de Dios hemos extractado en nuestra Iglesia Católica estos 10 mandamientos, que son los mandamientos a los cuales nosotros no debemos faltar. Y en este sentido puede ser que haya diversas interpretaciones. Por ejemplo, el primero de ellos es amar al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas. Sobre todas es sobre todas. Nosotros podemos hacer idolatría. Idolatría es algo que para nosotros es muy complicado porque muchas veces no descubrimos qué es idolatría, porque tenemos un afecto desordenado sobre las criaturas o sobre los bienes materiales. Por ejemplo, una persona que idolatra a su esposo es esa persona, o a su novio o a su novia, es esa persona que se quiere quitar la vida, que se quiere morir porque definitivamente la persona le falló, o porque alguien se murió y esa persona quiere irse a la tumba detrás de ella porque hizo de esa persona un Dios. Pero también podemos hacer idolatría específicamente de un negocio, podemos hacer idolatría de un vicio, podemos hacer idolatría de bienes materiales, podemos hacer idolatría del dinero, podemos hacer idolatría de la vanidad, podemos hacer idolatría de tantas cosas. Por eso es que este es el primero de los mandamientos y es de los principales pecados que nosotros cometemos en el mundo. He hablado en otras oportunidades de la moneda perdida. Aquella mujer que está en Lucas, en el Evangelio según San Lucas, que tenía 10 monedas y que pierde una de ellas. Y anda como loca buscando la casa, barriendo, poniéndole luz para tener, digamos, poder encontrar esa moneda. Y la encuentra y entonces va y reúne a todas sus amigas y hace fiesta porque ha encontrado la moneda perdida. Casi siempre la mayoría de pecados entran por faltar a este mandamiento, que más adelante Jesús lo va a validar cuando habla de los 2 primeros mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Este texto está precisamente en el libro según San Mateo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 2, verso 37 al 40, cuando el Señor dice lo siguiente: Jesús le dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante y el primero de los mandamientos. Pero hay uno segundo, parecido a este. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. En estos 2 mandamientos se basa toda la ley y los profetas. Aquí se resume todo, en amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. Pero como la iglesia es madre y maestra, ¿por qué es madre? Porque hay personas que siempre están preguntando el detallito. Bueno, hermano, ¿y esto es pecado? ¿Y esto otro es pecado? ¿Y esto? Pues la iglesia ha querido también entregar los 10 mandamientos a través también de la Sagrada Escritura, y esto los puedes encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica. Ya sabemos entonces, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. O sea, nosotros no podemos amar nada por encima de Dios. Y cuando nosotros hacemos idolatrías es cuando específicamente rompemos nuestra amistad con Dios, porque somos capaces de hacer cualquier cosa para obtener un bien al que amamos, incluso llegar a odiar a Dios, llegar a separarnos totalmente de Dios. El segundo mandamiento es: no tomarás el nombre de Dios en vano. Y esto sí que es complicado de entender a veces, porque especialmente los que evangelizamos, especialmente las personas que creen que son muy cristianas, que son muy santas, pues cuando son antitestimonio están tomando el nombre de Dios en vano. Claro, alguno dirá, no, eso es cuando uno dice que juro por Dios. No, mi querido hermano. Cuando tú llevas una vida de Dios, cuando tú tratas de mostrar el amor de Dios, de decir que eres de Dios, pero a la vez eres antitestimonio, pues sencillamente estás tomando el nombre de Dios en vano. ¿Y por qué en vano? Porque estás exponiendo a Cristo a la burla. Y eso lo dice la carta a los Hebreos en el capítulo 6. A partir del verso 1 en adelante lo vas a poder encontrar. Y allí nos habla precisamente de exponer a Cristo a la burla. Y eso es tomar el nombre de Dios también en vano. Pero cuando juramos diciendo mentiras sobre una u otra circunstancia, poniendo a Dios de testigo, que es haciendo como si Dios avalara cualquiera de las cosas que nosotros hacemos, eso es también tomar el nombre de Dios en vano. Vamos con el tercer mandamiento. Estamos hablando en el tercero de santificar las fiestas. Y santificar las fiestas es muy importante. Y es importante por el recuerdo que tenemos que tener los seres humanos precisamente
de Dios, de su gracia, de lo que ha hecho en favor del ser humano. Por eso estableció días festivos Dios. Por eso estableció las fiestas de las enramadas, la fiesta de la Pascua, en fin, diferentes fiestas para que el hombre se acordara, porque desafortunadamente una de las cosas que causó la caída del ser humano es la pérdida de la memoria. Nosotros tenemos muy mala memoria para las cosas buenas y tenemos muy buena memoria para las cosas malas. De las ofensas nos acordamos facilito, pero de las cosas buenas que nos han pasado muchas veces no nos queremos acordar o no nos acordamos con facilidad. Esa es una de las pérdidas que tuvimos con la caída, una buena capacidad de conocimiento o por lo menos de recordación. Pues así es, santificar las fiestas es concentrar nuestra vida en esa fiesta que para nosotros fue una victoria, una batalla importante de Dios por el ser humano. Por ejemplo, nosotros los cristianos católicos pues celebramos el día domingo, que es el día del Señor, es el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El día domingo, por eso lo celebramos, el día que resucitó nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo debemos santificar? Pues obviamente santificarlo es tratando de vivir con mayor gracia aún, con mayor santidad aún en este día, ¿no? Tratando de orar, asistir a la Sagrada Misa, a la comunión, ¿no? A la Eucaristía. Esa es una manera de santificarlo, pero también estar pensando en las cosas de Dios en este día y también, como lo dice Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret, el domingo también es el día de la familia. Una de las maneras de santificar el domingo también es pasando tiempo de buena calidad con la familia. Pero hay otras fiestas que la Iglesia ha señalado, algunas fiestas de santos, las fiestas de la Santísima Virgen María, las fiestas específicas de alguna consagración de una catedral y demás, son fiestas que nosotros los católicos pues debemos guardar. Y de hecho algunos sacerdotes o la gran mayoría dicen esta fiesta es de precepto, esta fiesta no es de precepto. ¿Y qué es de precepto? Que estamos obligados a asistir a la celebración de la Eucaristía, que simboliza precisamente celebración. Y esa celebración es porque nos acordamos que hubo un acontecimiento especial en nuestra vida. Por eso este es uno de los mandamientos más importantes que hay, el de santificar las fiestas. Luego viene el cuarto, honrarás a padre y madre. Honrar a padre y madre tiene muchísimas maneras de hacerlo. Primero, honrar a padre y madre es con la obediencia. Segundo, honrar a padre y madre es con la dignidad de la honra. ¿Y qué significa la dignidad de la honra? Tal vez te alejaste de tu papá y de tu mamá por alguna circunstancia y te convertiste en un ampón, en un sicario, en una persona malandra, pues sencillamente estás deshonrando a tu papá y a tu mamá. Has decidido ser lo que no eras, la misión que no era o la que no tenía Dios para tu vida en tu propio cuerpo y en tu propia vida, decidiste hacer lo que no eras, estás deshonrando a padre y madre. Yo pregunto, ¿cuántos padres y madres están sufriendo porque los hijos están haciendo lo que es inadecuado? Es un dolor profundo para ellos, es un dolor. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de papá y mamá. Esa es nuestra raíz y nuestra raíz viene además de Dios. Entonces estamos faltando a este mandamiento, no solamente faltamos a nuestros padres, sino también faltamos a Dios. Pues aquí en este de honrar a padre y madre también está el acompañar a nuestros padres en el momento en el que necesiten. Por ejemplo, en su pobreza, en su vejez, cuando necesiten auxilio, el jamás levantarle la mano, jamás faltarles al respeto. Todas estas cosas son las que están incluidas dentro de este mandamiento de honrar a padre y madre. Y a veces cómo nos cuesta trabajo esto. Y bueno, ojo que los oídos más cerca a mi boca son los míos. Yo también pues tengo que meditar en estos mandamientos. Vamos con el quinto mandamiento, no matarás. Y este mandamiento de no matarás, pues el Señor lo ha ampliado un poco. Acuérdate que el Señor dijo, no he venido a abolir la ley, sino a darle su verdadero cumplimiento. Y recuerden en Mateo en el capítulo 5, cuando el Señor dice, con ya odiar a tu hermano, haz de cuenta que tienes la misma sentencia de una persona que mata. Y en ese sentido, ¿cuántas veces matamos a otras personas? Las alejamos de nuestra vida y decimos, hago de cuenta que esta persona no existe para mí. Es una persona que es un hijo de Dios, es un hermano tuyo y bueno, tal vez estás molesto, puedes estar molesto con la persona, pero jamás llegar a apartarlo de tu vida tanto como que pareciera que estuviera muerto.
He tenido la oportunidad de llegar a algunos lugares donde están peleados los hermanos y ni siquiera se saludan, ¿no? Llegan a saludar a la mamá y haga de cuenta que el otro no existe, ni lo mira, ni lo saluda, ni absolutamente nada. Eso es faltar a ese mandamiento, al mandamiento de no matarás. Pero no solamente con esto, matar también es abortar, y hay los abortos y los microabortos. Cuando nos hemos puesto el dispositivo intrauterino, o le hemos puesto a nuestra esposa el dispositivo intrauterino, pues ¿qué pasa? Hay una gestación del óvulo. Cuando entra el espermatozoide en el óvulo se gesta una vida. Inmediatamente el Señor sopla el espíritu sobre esa vida nueva. Cuando nosotros tenemos el implante intrauterino, pues baja por las trompas el óvulo ya fecundado, el cigoto, y por el implante inmediatamente sale. Es una vida que se pierde. Eso es lo que llamamos microaborto, que en realidad es un aborto. Lo que pasa es que la persona no se da cuenta que ha sido un aborto. Y por eso pero los abortos que ya van avanzados de muchas semanas, incluso de muchos meses de embarazo, pues sencillamente, pues esto también es matar. Pero también a veces le matamos la esperanza a muchas personas. Dice la palabra de Dios, quitarle el salario al obrero es como matarlo. Mira lo duro que es. Entonces, en este sentido de no matarás, hay muchas cosas que hacemos con las que matamos y muchas veces no nos hemos confesado a este tipo de pecados. Pues bien, vamos con el sexto mandamiento. No cometerás actos impuros, lo que se llama la fornicación. Actos impuros hay de diferentes maneras, pero la impureza, usualmente se habla de la impureza sexual. Y aquí puede caber, entre otros, la lujuria. Y la lujuria es el apetito de las bestias, la relación sexual de una manera inadecuada, incluso con nuestra propia esposa. Estamos hablando de tantas cosas que son actos impuros, llevados solamente por el instinto de la baja pasión. Y yo sé que este tema es un poquito espinoso para muchas personas que no les agrada escuchar esto que estoy diciendo, pero voy a hacer un programa con la ayuda de Dios bien clarito sobre este tema de la sexualidad en pareja, donde está expresamente en la palabra de Dios, que hay un texto detrás del texto, hay un conocimiento detrás del texto que está aquí, que vale la pena que nosotros podamos entenderlo. Bien, el séptimo mandamiento, no robarás. De esto muchas veces ni nos confesamos, pero robamos tiempo a la empresa, robamos la paz a las personas, le robamos a nuestra familia. Cuando tomas el dinero de tu propia casa, de la bendición que Dios te ha dado de tu trabajo y vas a gastarle a otra persona que no tiene nada que ver con tu familia, estoy hablando de una relación inadecuada, de adulterio o de fornicación o de cualquier naturaleza que estás haciendo, le estás robando la bendición de tu familia porque ese dinero le pertenecía a tus hijos y a tu esposo o a tu esposa. Y entonces lo estás tomando, pero ¿cuántas veces no es solamente eso? Estamos hablando también de robarle cosas a la empresa donde estamos, fotocopias, papel, esferos, lápices, el tiempo que le robamos a la familia, el tiempo que robamos a las personas en el celular. ¿Cuántas veces te han contratado para trabajar pues por muchas horas y te pasas una cantidad de horas en el teléfono desatendiendo tu trabajo? Todo esto es el pecado de robar y por eso también es uno de los mandamientos, no robarás. El octavo mandamiento, no dirás falso testimonio ni mentiras. Y en ese sentido creo que esto es muy claro. Tal vez voy a tener otro programa donde hablo específicamente de la mentira, si es que no lo he hecho ya. Voy a publicar uno sobre la mentira. Hay verdades a medias, que es una manera de mentir, de ocultar. Manipulaciones, que es una manera de mentir. Otra es exagerando cosas, es otra manera de mentir. Otra es la mentira abierta y descarada, esa que decimos ya salí y no ha salido. Esa mentira es grave. Una persona mentirosa, pues es una persona que se hace hija de Satanás, nos lo dice Juan en el capítulo 8. Satanás es el padre de la mentira y cuando decimos mentiras nos hacemos hijos de Satanás. Por eso este tema también es importante que lo analicemos en el proceso del pecado. Cuando empiezas a caminar en esto de la vida en el Espíritu, pues empiezas a ir purificando tu encuentro, tu relación con Dios. Más adelante te voy a decir muchas cosas de cómo se va a purificar este encuentro. Pues bien, estamos hablando del mandamiento número 9. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. Bueno, hay un texto bíblico que nos apoya este mandamiento, que aparte de que está en el Éxodo, en el capítulo 20, está en la carta a Santiago en el capítulo 1, verso 12 al 18.
Dice, si alguno se siente tentado, no piense que es tentado por Dios, porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Al contrario, cada uno es tentado por sus propios malos deseos que lo atraen y lo seducen. Y de esos malos deseos nace el pecado. Y el pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. El deseo está aquí en el pensamiento. Cuando uno ya lo decide, ya pecó con el pensamiento. Porque ya lo que sigue es ejecutarlo solamente. Pero uno puede tener un mal pensamiento y rápidamente desecharlo. Pero yo que estoy pensando, no, fuera de aquí, fuera de aquí. De hecho, nos lo dice la palabra de Dios también en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 10, verso 5. Dice, y todo pensamiento lo someto a Cristo para que le obedezca a Él. Porque tenemos que someter este pensamiento a Cristo. Por eso este mandamiento es muy importante, el de no consentir pensamientos impuros ni malos pensamientos en nuestra cabeza. Y el mandamiento número 10, no codiciarás los bienes ajenos. Aquí está hablando de la esposa, el esposo, aquí está hablando de robarle y de codiciar cosas de las otras personas. ¿Cómo es codiciarlo? No estoy hablando en este mandamiento de anhelar tener el bien que tiene otro. Eso lo puedes tener, eso es un anhelo, eso es un sueño, eso es un deseo que tienes, eso no tiene ningún problema. Pero cuando empiezas a hacer cosas para obtener el empleado de la competencia, cuando empiezas a hacer algún truco para quitar a esta persona de en medio y para quitarle sus bienes y para... Eso es lo que es precisamente codiciar los bienes ajenos. La esposa, el esposo, por eso se llama adulterio. Y ese tema del adulterio es un pecado grave, garrafal, es un pecado mortal. Esto está escrito, el tema del adulterio, en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 6, verso 9 y siguientes, pero también en Apocalipsis 21, verso 8, donde habla de la condenación precisamente por el tema del adulterio. Estos son, digamos, los 10 mandamientos, que es lo que rompe nuestra relación con Dios. Pero hay un resumen de estos 10 mandamientos que es precisamente el que hizo el Señor en Mateo, donde habla el capítulo 22, verso 37 al 40. Dice, Jesús le dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante y el primero de los mandamientos. Pero hay un segundo parecido a este. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. En estos 2 mandamientos se basan la ley y los profetas. Hay otros pecados. Por ejemplo, estamos hablando de la venganza, que está en Romanos 12, 19. Pero hay otros sitios donde también está bíblicamente. Para no hacer largo el programa, pues sencillamente te doy esta cita bíblica. Pero hay pecados de la lengua, por ejemplo, también, que son los pecados de la murmuración y demás. Uno de ellos lo puedes encontrar en Santiago en el capítulo 3, verso 1 al 12, en Números 12, del 1 al 15. Ahí donde está la murmuración que hicieron de Moisés, Aarón y Miriam o María. Pues precisamente por esto el Señor les tuvo que hacer una corrección divina. Hay otro pecado que es el juzgar a los demás. Está en Mateo en el capítulo 7, verso 1 al 15. No visitar al médico es pecado también. Fíjate, lo dice en Eclesiástico en el capítulo 38. Dice, el hombre que no visita a su médico peca contra su creador. Por eso es tan hermosa nuestra Iglesia Católica, porque tiene este compendio de los libros deuterocanónicos que luego más adelante los voy a explicar bien para que quede absolutamente claro para todos, sin necesidad de agredir a nadie. Pues bien, tenemos también el pecado de la brujería y de la hechicería, que eso es una forma de idolatría. Esto está tipificado en Deuteronomio en el capítulo 18, verso 9 al 14, en Apocalipsis en el capítulo 21, también en el verso 8, nos va a hablar de este pecado. Los rencores, Eclesiástico 28 del 1 al 7, imagínate, tener rencor a las personas. Los pecados de omisión, en Santiago en el capítulo 4, verso 17. El pecado de la fornicación, Primera de Corintios capítulo 6, verso 12 al 20. El egoísmo sexual es otra forma de pecar. En pareja está este pecado, para los que lo quieran leer, está en Primera de Corintios capítulo 7, verso 1 al 5. El pecado de la gula, el pecado de la vanidad, el pecado del orgullo, la soberbia, que es uno de los pecados capitales, la lujuria, que es otro de los pecados capitales también. Pues todos estos son aquellos pecados con los que dañamos nuestra relación con Dios. Ya habíamos hablado que en Primera de Juan, en el capítulo 5, verso 16, hay un pecado que es el pecado venial,
y es ese que te hablo de, es una mancha leve que hacemos. Ese pecado venial en nuestra iglesia católica, pues sencillamente lo corregimos con un verdadero acto de contrición, que es el que hacemos nosotros. Estoy arrepentido, Señor, te he ofendido a mi familia, he ofendido a mi esposo, mi esposa, a mis hijos, he ofendido a esta persona, me arrepiento de todo corazón. Ya un pecado mortal requiere un perdón adicional, que es lo que vamos a dar en el tema número 4 de este seminario de vida en el Espíritu. Vamos a cerrar esto con una oración. Dios Padre de amor, queremos pedirte que hoy nos des la gracia de reconocer nuestra culpa y nuestro pecado, que nos regales el don de la humildad para poder reconocer que te hemos fallado, Señor, que nuestro corazón está lleno de pecado, que no hay nadie que tenga puro y limpio el corazón. Hoy queremos pedirte perdón por todo aquello que hemos hecho y que no te ha agradado, Señor. Todas aquellas cosas con las que hemos dañado a nuestros hermanos, nos hemos dañado a nosotros mismos, a tu creación. Hemos dañado incluso a la misma iglesia. Hemos sido antitestimonio muchísimas veces. Hoy te pedimos perdón, amado Padre Celestial, y te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No te olvides de suscribirte a mi canal, Juan Alberto Echeverry, allí en YouTube. Si no te suscribes no pasa nada, pero si te suscribes te van a llegar las actualizaciones de los videos que voy subiendo poco a poco. Dios te bendiga, hasta una próxima oportunidad.